Hola, que Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo capítulo en Baruch Lectura Bíblica. En el día de hoy estudiaremos el tema titulado Masculinidad Bíblica y desarrollaremos cuál es el mandato bíblico que tiene Dios para los hombres. Comenzaremos en esta primera parte respondiendo a algunas preguntas fundamentales sobre nuestro llamado como hombres. Responderemos a las preguntas: ¿qué es ser un hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Y cuál es el llamado o el propósito para el hombre? Luego nos adentraremos a desarrollar cada uno de estos principios y enfoques que Dios ha determinado según su palabra para el hombre. ¿Qué es ser un hombre? Para responder esta pregunta tenemos que naturalmente irnos al principio de las cosas. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando fue preguntado acerca del matrimonio en Mateo 19. Él citó Génesis 2, y también el apóstol Pablo cuando da el ejemplo, ¿cierto?, de la relación que debe tener el matrimonio. Él también en Primera de Timoteo cita el origen en Génesis 1 y 2. ¿Y qué es ser un hombre? En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Es decir, en primer lugar, el hombre es un ser creado. Es un ser creado por Dios. El hombre no fue hecho por sí solo a sí mismo, ni vino de la evolución, ni vino tampoco de la nada, ni de ancestros homínidos, sino que fue creado por Dios. El hombre fue creado por Dios y con un propósito. Fue creado a su imagen y a su semejanza. Es decir, ahí hay un traspaso de identidad, hay una voluntad de Dios de crear al hombre a su imagen. Ningún ser, ningún animal, ni ave, ni bestia, ni reptil fue creado de tal forma como el hombre fue hecho, es decir, a la imagen de Dios. Quiere decir esto que Dios puso un soplo de vida especial, un espíritu en el hombre, le dio la capacidad de decidir, de discernir, de tomar decisiones, y le dio un propósito en su creación. Ahora, ¿dónde está el hombre o dónde debe estar? Esta pregunta también la podemos responder en el Génesis. Y en Génesis 2:8, la palabra de Dios nos dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí el hombre que había formado. Y podemos ver que acá también hay un propósito y una voluntad intencional de Dios sobre el hombre. Es decir, Él primero plantó un huerto, Dios con sus manos de manera especial hizo un lugar delimitado, especial, y dice la palabra de Dios que colocó allí al hombre. No lo colocó en cualquier parte de la creación, no lo ubicó en un lugar aleatorio, sino que lo puso en un lugar específico donde Él había creado, y donde a través de ese lugar Dios pudiera también relacionarse con el hombre, mediante instrucciones, mediante una conversación, mediante pacto, mediante compromisos y responsabilidades. Y es allí donde Dios le da un propósito al hombre, porque le dice: te pondré sobre este huerto, tú debes trabajarlo, tú debes cuidarlo, tú debes protegerlo, debes colocar los nombres a los animales que están en este lugar, debes trabajar, debes cumplir ciertas instrucciones. Es decir, Dios ha puesto al hombre en un huerto, en un lugar específico, no lo ha colocado en cualquier lugar, y esto quiere decir que Dios nos ha dado un orden a nosotros como hombres, en la cual debemos cumplir en los lugares donde Dios nos ha puesto, en nuestras familias, en una familia determinada, en un hogar determinado, en un trabajo específico, en una iglesia en particular. Dios no nos ha puesto a cargo de diferentes familias o a cargo de diferentes iglesias o en muchos trabajos, sino que en un lugar específico donde podamos obedecer y también cumplir el propósito y las responsabilidades que Dios ha dado en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo el hombre puede o debe cumplir este propósito? Génesis 1:26 dice: creemos al hombre para que se enseñoree en los peces del mar
en las aves del cielo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre. Y esta palabra señorear en el hebreo significa radá, que es dirigir, mandar y gobernar. Es decir, Dios puso al hombre en un lugar de autoridad sobre la creación, en un lugar de gobierno, pero no para que lo haga despiadada o de una forma tirana, sino que lo haga en representación de la autoridad que Dios le ha concedido en su vida. Génesis 2.15 también dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivase y lo labrase. Y aquí hay dos términos muy importantes para poder entender el propósito y cómo cumplir el llamado de Dios para el hombre. Y en primer lugar tenemos el término cultivar y también tenemos el término guardar. Cultivar, que en hebreo significa bat, quiere decir trabajar, servir y labrar. Y por otra parte, cuidar, en hebreo, que significa chamar, significa vigilar, guardar y liderar. ¿Y cómo podemos entender estos dos conceptos? El Señor dijo, cierto, que debía cultivar el huerto donde Dios lo había puesto, pero esto no debemos entenderlo solamente como una acción material o física, sino que tiene que ver también con un trasfondo espiritual. Es decir, las manos del hombre no deben ser solamente forzadas para poder traer el pan y la provisión al hogar, sino que también deben estar adiestradas para poder cultivar la tierra del corazón de su familia, del corazón de su matrimonio, del corazón de sus hijos, y proveer no solo para las necesidades naturales del cuerpo, naturales del abrigo, sino que también para las necesidades emocionales y espirituales del alma. Y es ahí donde en general se produce un malentendido, porque históricamente se ha dicho que la mujer es la que debe ser diestra en el servicio del hogar, y los hombres debemos ser fuertes y reservados y valientes, que está bien, debemos ser fuertes y valientes, pero debemos también ser servidores de Cristo en el hogar, servidores de las necesidades de nuestra familia, escuchar, orientar, ayudar en lo que en nuestro hogar se pueda necesitar más allá de lo material. Ahora, el término vigilar, guardar y liderar, cierto, también es una responsabilidad del hombre. Y podemos ver en Juan 17:12, cuando Jesús ora por sus discípulos antes de su pasión, Él dice en su oración: Dios, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición. Es decir, el hombre debe también tener un carácter de cultivar por una parte y también guardar y proteger con valentía lo que el Señor le ha dado. Es decir, el hombre debe estar fuerte y firme y oponerse a la maldad, oponerse a lo que es dañino a su familia, oponerse a lo que es dañino a su matrimonio, oponerse a lo que es dañino a su iglesia, y debemos estar y procurar defender y promover el bien en los lugares y en las relaciones donde Dios nos ha puesto a nuestro cuidado, en los huertos donde Dios nos ha posicionado.